Si estás viendo este vídeo, forma parte del curso Iniciación a Procreate. Así que si no has empezado desde el principio, te invito a darle clic a la lista de reproducción para hacer los vídeos en orden. Y si ya lo estás haciendo, continuamos. Estamos ya en la parte de las capas de Procreate. Esto es una de las cosas más importantes del dibujo digital y que se diferencia del dibujo tradicional en el que estamos dibujando una capa encima de otra, digamos, y si te confundes en una, ya has estropeado el dibujo. Gracias a que estamos dibujando en digital, esto lo podemos modificar y hacer cosas diferentes en cada capa. Aquí te viene una primera capa por defecto que se llama color de fondo. Esta la puedes modificar. Aquí puedes elegir el color que vas a querer de fondo para tu ilustración. Yo lo voy a dejar en blanco, que para seleccionar el blanco puro, otro atajo es pulsar 2 veces. Aquí cerquita, el negro puedes hacer lo mismo. Y también aquí. Y se te van a seleccionar los colores puros. Una vez que tengas el blanco, ya todas las capas que vayamos añadiéndole encima van a ser para crear diferentes cosas. Puedes crear nuevas capas aquí y también les vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, esta primera capa, si pulsas aquí, le puedes dar a cambiar nombre y puedes poner boceto. Vale, esta segunda capa también le puedes cambiar el nombre y así. Aquí cuando abres la capa te aparecen una serie de funcionalidades que también vamos a ver para qué sirven. Pero primero vamos a dibujar y en esta de boceto vamos a hacer un círculo con un pincel que no tenga textura. Por ejemplo, en entintado el boli de punta fina puede servir. Este es muy finito. Y aquí lo puedes rellenar y ya tienes la forma hecha. Ya tenemos aquí un círculo. En la capa de arriba vamos a hacer otro círculo, pero con otro color. Vamos a coger este color. Aquí también, si arrastro, puedo hacer el círculo más grande o más pequeño y ajustar el tamaño. Y ya tengo aquí dos círculos. Las demás capas las vamos a eliminar. Para eso arrastras hacia el lado, hacia la izquierda y le das a eliminar. Aquí, como ves, también te sale la opción de duplicar y de bloquear. La opción de bloquear se utiliza para que ya esta capa, una vez que has dibujado en ella, no te confundas y si no la quieres modificar, hay veces que dibujamos sin querer encima y hemos dibujado en la capa que no era. Entonces, si la bloqueas, ya no te va a dejar dibujar. ¿Ves? Pone que está bloqueada. La voy a desbloquear y aquí la puedes también duplicar para tener dos capas iguales. Esto es muy útil cuando quieres hacer modificaciones, pero no quieres estropear el primer dibujo. Por ejemplo, imagínate que este círculo, yo ahora estoy probando, voy a desactivar el de abajo para que no se vea. Y estoy probando y quiero borrarle una parte para ver cómo queda. Si me gusta cómo queda, me quedaré con esta capa y borraré la de abajo si ya no la necesito. O bien me quedo con la de abajo y esta que la he utilizado para hacer pruebas la borro. Por eso Procreate te ayuda mucho a hacer pruebas y no tienes por qué tener miedo a confundirte, porque todo lo que quieras probar lo puedes hacer en una nueva capa. Ahora vamos a ver un poco para qué sirven estas cosas que tenemos aquí, que hay un montón. Vamos a ver, por ejemplo, la de bloquear alfa, que esta yo la utilizo mucho. Si le das a bloquear alfa te va a salir aquí como el tablero de un ajedrez
Y eso es para bloquear, digamos, la forma que hemos hecho. Si yo ahora cojo un color diferente y quiero pintar, como ven no me pinta solo dentro. Voy a coger otro pincel, que ese es muy pequeño. ¿Ven? Me pinta solo en la parte que he bloqueado. No puedo pintar por fuera. Entonces esto es útil para hacer sombras o para no tener que estar pendiente de no salirme del borde. Luego también el bloquear alfa lo puedes desactivar. Lo vamos a activar de nuevo porque también sirve para cambiar el color de forma rápida en una capa. Por ejemplo, si yo tengo este color morado pero quiero cambiarlo de color y lo quiero azul, elijo el azul y aquí le doy a rellenar capa. Y como la tenía bloqueada, se me va a rellenar solo la parte que había bloqueado. ¿Qué pasa si desactivo el bloquear alfa y le doy a rellenar capa? Pues que se rellena todo. Aquí no lo vamos a explicar todo ahora de golpe porque si no vas a saturarte, y simplemente con que tengas eso en cuenta ya puedes empezar. Y luego aquí también podemos seleccionar las capas para agruparlas. Por ejemplo, yo tengo esta aquí en color azul porque está seleccionada, pero si quiero seleccionar otra, puedo deslizar hacia la derecha y aquí le puedo dar a agrupar. Entonces ya se me ha creado un grupo con estas capas. Imagínate que es el boceto. Entonces, si estoy haciendo, por ejemplo, el boceto de un personaje, puedo crear una capa para el pelo, otra para la cara, otra para los ojos, ¿vale? Vas añadiendo aquí capas y así puedes ir dibujando con más calma cada parte del dibujo. Luego también otra forma de agruparlas, imagínate que yo estos dos círculos los quiero juntos, voy a pellizcar y se me van a juntar los dos en una capa. Si los quiero volver a quitar, le doy con dos dedos para rehacer. Recuerda que esto no se puede hacer una vez que sales del lienzo, así que ten cuidado con esto porque una vez que agrupas las dos capas, si ahora me salgo y vuelvo a entrar, ya no puedo desagruparlas y eso puede ser un error si luego no puedes modificar estas dos partes. Para seleccionar varias capas, las vas deslizando hacia la derecha y para deseleccionar puedes hacer el mismo movimiento. Si yo quiero sacarlas del grupo, voy a dejar pulsado, me lo voy a llevar fuera del grupo y las voy a soltar fuera. Y esto ya lo puedo borrar y ahora aquí puedo seguir creando capas. También tengo dudas de muchos alumnos de cuánta cantidad de capas hay que hacer. Esto lo irás viendo a la hora de dibujar, quizá al principio. Yo tengo alumnos que hacen 100 capas y como que cada trazo que hacen lo hacen en una capa diferente, mientras que hay otros que hacen demasiado pocas y luego no pueden hacer modificaciones. Eso lo irás viendo con el tiempo, ¿vale? El número de capas que necesitas y también cuando veas mis tutoriales, mis vídeos, mis clases, vas a ir viendo también cuántas capas utilizo yo y para qué. Pues a lo mejor si estoy dibujando un personaje y quiero hacer un boceto, pues a lo mejor utilizo una capa para la cabeza, otra para el pelo y los detalles, otra para la cara y otra para las diferentes partes del cuerpo. Cuando tienes menos práctica dibujando y estás empezando, normalmente necesitas más capas porque tienes menos control en el dibujo, pero cuando vas avanzando cada vez vas necesitando menos. Así que lo dejamos aquí porque es importante también que las capas las vayas utilizando sobre la marcha mientras dibujas
Por eso en los siguientes vídeos también vamos a hacer un dibujo de inicio a fin, un tutorial guiado, para que aprendas a utilizar todo lo que te estoy enseñando. Nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hablar sobre estas herramientas de aquí.